Dos, sí. Vale. Graciana de Barrenechea, joder, vaya nombres pone así los nombres, los libros, sí, gritaba en la plaza del pueblo. No soy una bruja. ¿Qué va a saber esa chiquilla francesa de mí? Es maldad pura lo que hace mentir a mis espaldas. Todo lo que dice es falso. El testimonio de María era cada vez más detallado y convincente, hasta tal punto que la propia familia de Graciana reconoció que era una bruja, por miedo a ser linchados, incluida la misma Graciana. He dicho Graciana, ¿no? Sí. Acudió entonces a la iglesia y delante del párroco y todos los feligreses lo reconoció. Mi tía, María Chipia de Barrenechea, fue la que me enseñó brujería. Luego introduje a más vecinos en el arte y los llevaba cada noche de luna llena a la cueva de Acalarrea. Es un nombre vasco. ¿Qué te has inventado? No. ¿Qué vecinos son esos?, preguntó el párroco. Graciana señaló además de su familia a otras 6 personas más. En total eran 10, los vecinos señalados por miedo a ser castigados. Los vecinos. Los vecinos, puesto, ¿eh? Los vecinos, pues habrá que corregirlo. Los vecinos. Errata, que se llama. Terrata. Por miedo a ser castigados. Confesaron que eran ciertas sus palabras y arrepentidos pidieron perdón al párroco y a los feligreses. El cura les absolvió de toda culpa y mandó a todos de vuelta a casa, dejándolo en una simple chiquillada. Todo parecía volver a la calma, pero sin embargo este hecho anecdótico llegó hasta la sede de la Inquisición de Logroño. ¿Qué coño? Como una verdad absoluta y asustados, mandaron a un comisario a investigar el caso de Zurragamurdi. Joder, con el nombrecito. Perdón. Yo no he dado orden de que viniera nadie, le decía el párroco al comisario. Por supuesto, pero ha llegado a nuestros oídos por parte de otro clérigo que prefiere permanecer en el anonimato. Estaba muy preocupado y ha de ser investigado todo lo ocurrido aquí. No fue más que una chiquillada. Para eso estoy yo aquí, para dar fe de ello. Lo único que se consiguió fue empeorar más las cosas. La familia de Graciana y otras 4 mujeres más fueron interrogadas a través de un intérprete pues en Zurragamundi. No. El expendedor de comida de los gatos. La psicofonía. Pues en Zurragamundi nadie entendía el castellano. Graciana no hacía más que estudiar el rostro del comisario cada vez más serio y de cuando en cuando lanzaba una mirada lacerante a las interrogadas. De vuelta a casa, Graciana reunió a su familia. ¿Cuántas veces Graciana ahí? No me fío de lo que cuente ese individuo de nosotros. ¿Y qué hacemos, madre? Iremos a Logroño, ¿qué coño?, en persona y les diremos la verdad, que confesamos por miedo a un castigo mayor y que nada tenemos que ver con la brujería ahora y nunca, hija. Tenemos que marcharnos antes de que el comisario envíe sus conclusiones, dijo su marido. Pero necesitamos a alguien que entienda su lengua. Conozco un muchacho que nos podría ayudar. Intervino su otra hija. Voy a leer invertido. Si se lo pido, seguro que nos prestará su ayuda. Es un buen mozo. Voy a dejar poner. ¿Lo pone aquí? El muchacho accedió a cambio de unas monedas y a la mañana siguiente partieron a Logroño. Era el 9 de febrero de 1609 cuando Graciana y su familia tocaban las puertas de la temida Inquisición en la sede de Logroño. Era toda una osadía aquel acto. Unos montañeses se presentaban ante el tribunal hablando una lengua ininteligible y acompañados de un intérprete para declarar que ellos no eran brujos, que habían confesado serlo ante el vicario de Zurragamundi por coacción y temores mayores a represalias, y que solo era una familia de aldeanos que vivía humildemente de su rebaño de ovejas y del queso que hacían. El muchacho fue traduciendo todas sus palabras, mas no contaba con que el tribunal le pidiera su opinión. Y ante la mirada inquisitiva de los clérigos, el joven declaró que todo lo que habían dicho era mentira y que solo habían danzado con el señor oscuro, sino que habían matado a una decena de niños. Sin entender nada de lo que ante ellos se decía, la familia al completo fue apresada y encerrada junto a otros vecinos de Zurragamundi, viéndose sometidos a crueles interrogatorios en una situación infrahumana en la que algunos de ellos murieron de tuberculosis. La mayoría confesaron ser parte del aquelarre de Zurragamundi, habiéndoles prometido con anterioridad que serían libres si confesaban. Todo era mentira.
Pasó un año lleno de interrogatorios y torturas, hasta que llegó a Logroño, un sacerdote de nombre Alonso de Salazar y Frías. Había estudiado Derecho Canónico, era de los canónigos, de lo que se llama ensalada, era un gran letrado, culto y prudente. Al llegar, espantado, se encontró con todo aquello. Tenemos esta lista de los condenados, los confesos perdonados, los confesos condenados a azote público y los condenados a muerte. Por Dios, que se te vea más, por el amor de Dios, que pone cara loco cuando lee. Eso me veía. Perdón. Dijo Juan del Valle, uno de los inquisidores al cargo del auto, en total 29. No puedo votar a favor de esto, dijo Salazar ante el asombro del consejo. ¿Por qué habla así Salazar? Porque tiene un problema de frenillo. ¿Por qué no? No he sido partícipe de ninguno de los interrogatorios a los que se han sometido a estas gentes. Y por otro lado, dijo ojeando los informes, no hay pruebas, son solo testimonios. ¿Me quiere decir dónde están las pruebas? Dice, ¿pero qué más pruebas necesita don Alonso? Está, por ejemplo, María Arburu, condenada por asesinar a 10 niños. ¿De verdad piensan que una viuda de 70 años capaz de hacer esto? Que si apenas puedo moverse. Ella confesó y juzgada ha de ser por Dios y por España. Los niños, nadie se ha molestado en saber de quién eran. Eran a preguntar su nombre y lo de progenitores. ¿Ha habido alguna denuncia abierta de esos padres acusándola de haber matado a hijos? Nadie dijo nada y ese silencio hizo que Alonso de Salazar dudara de todo, igual que su frenillo. Solo queremos llevar a cabo el auto de fe. Después se llevará otra investigación para ver si quedan rescoldos de esta secta navarra. 7 de noviembre de 1610, Logroño. No digo la rima. Era el día más esperado por la Inquisición. El auto de fe más multitudinario que se recordaba hasta la fecha. Personas de España y Francia acudieron en masa a la plaza. En el centro se alzaba un gran cadalso donde tendrían lugar las condenas. El frío de noviembre no disuadió a las gentes que esperaban impacientes a que diera comienzo. Entonces subieron los condenados, 21 de ellos portando cirios, 6 de los cuales mostraban una soga al cuello para indicar su castigo de azote público. Iban vestidos de blanco, con el San Benito en la cabeza, el aspa roja sobre el pecho de sus vestiduras blancas. Aquellas 21 personas serían perdonadas. Después aparecieron 5 mozos portando las efigies de los condenados que ya habían muerto. Las colocaron en el suelo del cadalso y después subieron los 5 ataúdes con los huesos de aquellos pobres condenados ya en muerte. Por último, subieron 6 personas, 4 mujeres y 2 hombres, con sus sanbenitos de condenados a muerte. Comenzó el sermón de un sacerdote dominico para luego dar paso al auto en sí. De una caja de terciopelo, uno de los inquisidores sacó las acusaciones y sus correspondientes sentencias. Una fue leyéndolas con todo tipo de detalles, mientras las gentes de a pie se escandalizaban de la maldad de los norteños. El auto se fue alargando y cada vez más, cuando un horror visceral entre todos los asistentes que atemorizados seguían observando el cadalso. Durante toda la noche los condenados fueron confesando y ya tocando el alba del lunes por fin quemaron a aquellos que se habían negado a confesar y a las efigies de los difuntos. El olor a la carne quemada era insoportable. Las gentes se santiguaban muertos de miedo porque la Inquisición también podía acusarles a ellos. Y fue entonces cuando la histeria colectiva se fue propagando como la peste por Zugarramurdi y el resto de Navarra. Los niños afirmaban que al caer dormidos las brujas les visitaban en sueños y les llevaban a la cueva para bailar con ellas. Las madres asustadas los llevaban a la iglesia cada noche para que el párroco se hiciera cargo de ellos y les protegiera. Pero éste los volvía a mandar a sus casas, diciéndoles que solo eran ensoñaciones provocadas por el miedo. Aquello se estaba volviendo insostenible y pronto los comisarios de la Inquisición tuvieron una lista de casi 300 personas que acudían en masa a verles para declararles brujos. Lo peor de todo, Inma, era que la inmensa mayoría se trataban de niños de entre 6 y 14 años. Una tarde, amigos míos, los nobles acaudalados de Urdax y Zugarramurdi acudieron a ver al abad del monasterio de Urdax. Aquello debía parar. Si vuestros vasallos siguen confesando delitos de brujería, pronto nos quedaremos sin vecinos a los que cobrar sus diezmos. Hable con quien tenga que hablar,
pero no podemos perder nuestras haciendas. Te habla un poco como el hombre el escritor. Sabiendo el escepticismo de Salazar con respecto a la brujería, Camilo José Cela, decidieron que fuera él quien difundiera un poco de cordura a las gentes. Le encargaron investigar los casos de toda Navarra y así lo hizo. Este es el Salazar que habla con frenillo. Cuando comprobó que la lista se componía mayoritariamente de niños, no le cupo, que no la cup, la menor duda. Ni los niños eran brujos, ni las brujas existían. Joder, vaya, tío, qué listo era. Nuevamente se preguntó dónde estaban las pruebas. ¿Dónde estaban los niños muertos, los zombies? ¿Dónde estaban las brujas que se llevaban a los niños en sus sueños a bailar con el maligno, las danzarinas? ¿Dónde estaban los ungüentos ponzoñosos que se untaban las brujas para volar en los sobacos? Salazar fue absolviendo a todos los confesos mientras les explicaba, pues tienen alas, a ver, pues tú dirás, que no existían ya tales brujas y que si querían pasar todo aquello, lo mejor era dejar de nombrarlo por completo. Estoy sudando. No más brujas, no más hechizos, ni cabras, ni ungüentos, ni pociones, ni vecinas pesadas, ni bailes, ni nada. Lo más sensato era volver a su rutina, su vida, su naturaleza en armonía con el campo, la lluvia, el bosque, los montes y los bichitos que hacen flip. Disgustado, Salazar escribió a la Suprema de Madrid en su informe final. Comencemos la culpa del tribunal a no reconocer la ambigüedad o perplejidad de la materia. Cometido efecto de la fidelidad, recto modo de proceder en que no escribíamos enteramente los procesos, circunstancias graves ni las promesas de libertad que hacíamos cadencia de decir. Otras sugerencias para que acabasen de confesar por toda culpa que queríamos, reduciéndonos nosotros mismos a escribir solo para llevar mayor constancia que hacemos culpables y delincuentes. Tanto que también, por eso dejábamos de escribir muchas revocaciones. La Inquisición tomó a cuenta los consejos de Salazar basándose a partir de entonces en pruebas empíricas a la hora de la acusación. Para 1617, Alonso de Salazar, que no se operó el frenillo, logró anunciar que la paz por fin había llegado a Navarra. Parte 3, no sé si quieres que la lea. Si la audiencia quiere que lea o que me retire. Lee la parte 3. Ya es cortita, ya está acabada. Parte 3. Alameda de Osuna, donde vivió Hugo hace unos años, pero en 1798. O sea, unos siglos antes Hugo. El Palacio del Capricho, donde está el Parque del Capricho, si no lo habéis visitado, visitarlo, era lo más exquisito de Madrid. Los duques de Osuna acostumbraban a pasear por sus magníficos jardines, acompañados de sus pequeños y sus amigos y conocidos, a los que invitaban a pasar agradables veladas. Aquella mañana llamó a su puerta su protegido y amigo Francisco de Goya, que me toca toda la chirimoya. Su amistad era realmente profunda. Los duques invertían su fortuna en unos cuadros y hacía un año que le habían hecho un encargo espacial para su querido palacio. ¿Espacial? Sí, aquí lo tienen, señores míos, dijo Goya, destapando con mucho miedo. Digo, mimo el cuadro, también miedo, yo creo que tenía miedo. Los duques se aproximaron y lo observaron como quien mira la imagen de un santo. En él se apreciaba un grupo de mujeres viejas y mal encaradas, pasa en mi vecina, por ejemplo, rodeando la figura de un macho cabrío coronado con una guinda de hojas. A la luz de la luna, en medio del monte, las brujas le ofrecían niños a ese ser, que luego devoraba y solo dejaba los huesos. Como prueba, Goya había dibujado el esqueleto, que no Pili, Goya, de un pequeño olvidado en una esquina del cuadro. «Es lo más hermoso que he visto, don Francisco», exclamó la duquesa. Bueno, igual ella hablaba un poco más bajo. Él no calificaría precisamente de hermoso, más bien inquietante. Aún así, su halago le hizo sonreír. Durante el año que estuvo pintándolo, su amigo escritor Leandro Fernández de Moratín le mostró un panfleto que encontró en una imprenta perdida en el norte. En él se contaban con todo lujo de detalles el auto de fe de Logroño. Su amigo pensaba revisarlo y añadir unas anotaciones para publicarlo en el centenario de la quema de brujas, pero antes se lo dejó a don Francisco, para que pudiera inspirarse. Cuando Leandro se enteró de la peculiar petición de los duques de Osuna, en llamas, se echó a reír. «¡Qué gustos tan macabros tienen tus mecenas!»
Se ha puesto de moda el tema entre la nobleza, yo solo cumplo sus deseos, recordaba Goya mientras sus amigos contemplaban extasiados el cuadro. ¿Sabe usted una cosa, don Francisco? Dice el duque, es que hablaba así. Ella no, pero él sí. En el fondo esas gentes fueron afortunadas al ser entregadas a la hoguera. La Inquisición hizo un magnífico trabajo al crear toda esa histeria y conseguir sacrificar a todos aquellos inocentes. Goya le observó contrariado. No entendía lo que quería decir. Y asqueado también. Señaló el duque al macho cabrío, este es el auténtico Dios. Por eso se creó la Inquisición, para poder sacrificar inocentes a nuestro señor Lucifer sin ningún tipo de peligro. Fue lo mejor que ha podido pasar. Goya, espantado, ahora te lo cuento, dio un paso atrás para luego girarse y ver a la duquesa de rodillas, adorando al cuadro. Si es un crimen el asesinar a una mujer hoy, y si es un crimen cuando el asesinato ocurrió la semana anterior, y sigue siendo un crimen cuando el asesinato ocurrió el año anterior, o hace 10 años, pero si no se califica de crimen un asesinato cometido hace 400 años, entonces que alguien me diga, por favor, dónde y cuándo, en qué año de esos 390 anteriores, tal asesinato dejó de ser un crimen. Cathy Thompson, protagonista de la novela de la trilogía Mujeres a las nuevas arquitectas de la sociedad, de Ambrose Goicoechea, 2010. Muchas gracias, audiencia de Akemi. Me retiro para no eclipsar a mi mujer, mi única y maravillosa musa, mi inspiración, mi dama de noche, mi dama de día. Ha sido intenso, macho. Ha sido intenso. Joder, colega, se ha quedado a gusto.